Ya no eres parte de la familia. Ve a vivir a un asilo o a la calle, dijo la esposa de mi hijo. Desesperada, acepté un trabajo para cuidar a un billonario en coma. Cada noche le contaba mi historia. No sabía que él escuchaba todo. Un día despertó y dijo 3 palabras que me dejaron helada. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Raquel y tengo 66 años. Jamás pensé que a esta edad estaría parada en la acera con una maleta vieja, viendo cómo la puerta de la casa donde viví durante 8 años se cerraba para siempre. Todo comenzó esa mañana de martes cuando Sara, mi nuera, bajó las escaleras con esa expresión que ya conocía tan bien. Era la misma cara que ponía cuando iba a decir algo cruel disfrazado de preocupación. Me quedé inmóvil en la cocina, sosteniendo la taza de café que acababa de prepararme, sintiendo cómo el estómago se me contraía. «Raquel, tenemos que hablar», dijo Sara con voz fría. Se acomodó en la silla frente a mí, cruzó las piernas y me miró como si fuera una extraña que había invadido su hogar. Miguel y yo hemos estado conversando toda la noche. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que cuando Sara decía Miguel y yo, en realidad quería decir yo he decidido. Mi hijo perdió su voz en esta casa hace mucho tiempo. ¿De qué se trata?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Sara suspiró dramáticamente, como si lo que iba a decir le doliera tanto como a mí. «Mira, ha sido muy útil estos años, pero los niños están creciendo y necesitan su espacio. Miguel está considerando una promoción en el trabajo que requiere más responsabilidades». Tomé un sorbo de café para ganar tiempo, aunque el líquido me sabía amargo. No entiendo qué tiene que ver eso conmigo. Raquel, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Sara se inclinó hacia adelante, fingiendo compasión. Ya no eres tan joven. Cuidar de esta casa, de los niños cuando llegan del colegio, es mucho para ti. Y francamente, Miguel y yo necesitamos privacidad para reconstruir nuestro matrimonio. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Durante 8 años había mantenido esta casa funcionando. Había cuidado a Emma y a Lucas desde que eran pequeños. Los había llevado al colegio cuando Sara tenía jaquecas. Había cocinado, limpiado y dado amor incondicional. Ahora me decían que era una carga. «¿Y Miguel qué opina de esto?», logré preguntar con voz temblorosa. «Miguel está de acuerdo», respondió Sara rápidamente. «Los dos sentimos que es hora de que busques otras alternativas». En ese momento escuché los pasos de Miguel bajando las escaleras. Mi corazón se llenó de esperanza. Seguramente él no sabía lo que Sara me estaba diciendo. Seguramente él me defendería. «Buenos días, mamá», murmuró Miguel sin mirarme a los ojos. Se dirigió directamente a la cafetera, dándome la espalda. «Miguel», dije, la voz quebrándoseme, «Sara me está diciendo que tengo que irme de la casa». Miguel se quedó inmóvil por un momento, sosteniendo la taza vacía. Cuando finalmente se volteó, vi en sus ojos algo que me destrozó, culpa mezclada con cobardía. No iba a defenderme, no iba a pelear por mí. «Mamá», comenzó con voz débil, «Sara y yo hemos estado hablando y...» «No», lo interrumpí, sintiendo cómo la traición me atravesaba como un cuchillo. «No me digas que tú también piensas que soy una carga». «No es eso», murmuró, pero no pudo sostener mi mirada. «Es solo que necesitamos espacio. Los niños están creciendo y...» «Los niños me adoran», dije, la voz rompiéndoseme. «Yo los cuido, los ayudo con las tareas, les leo cuentos». Sara se rió, un sonido frío y calculado. «Raquel, por favor. Emma tiene 11 años y Lucas 9. Ya no necesitan que la abuela les lea cuentos. Necesitan disciplina y estructura, no que los malcríes con dulces y historias». Malcriarlos. Así llamaba Sara al amor que yo les daba a mis nietos. Cada abrazo, cada momento de ternura, cada historia que les contaba sobre su abuelo y su infancia de Miguel, todo eso para ella era malcriarlos. «¿Y a dónde se supone que voy a ir?», pregunté, sintiendo pánico real por primera vez. Sara se encogió de hombros con indiferencia cruel.
Hay residencias muy buenas para personas de tu edad. O puedes buscar un apartamento pequeño. Tu pensión debería alcanzarte para algo modesto. Mi pensión. $700 al mes que apenas me alcanzaban para medicamentos y gastos personales. Sara sabía perfectamente que con eso no podía pagar un apartamento. Oh, continuó Sara con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, siempre puedes ir a una de esas residencias del gobierno. He oído que no están tan mal. Un asilo del gobierno, la humillación final. Sara estaba sugiriendo que fuera a uno de esos lugares donde las personas van a morir olvidadas, donde el olor a desinfectante no puede ocultar el abandono y la desesperanza. Miguel, supliqué una última vez, soy tu madre. Mi hijo cerró los ojos, como si mis palabras le causaran dolor físico. Mamá, lo siento. Es la decisión correcta para la familia. Para la familia. Yo ya no era parte de la familia. Sara se levantó, claramente satisfecha con el resultado de la conversación. Te damos hasta esta tarde para recoger tus cosas. Miguel tiene que trabajar y yo tengo una cita en el salón de belleza. Subí a mi habitación con las piernas temblando. Era un cuarto pequeño en el segundo piso, con una ventana que daba al jardín trasero. Durante 8 años había sido mi refugio, el lugar donde me retiraba cuando la hostilidad de Sara se volvía insoportable. Ahora tenía que empacar una vida entera en una maleta. Mientras doblaba mi ropa, las lágrimas caían sin control. Cada prenda tenía una memoria. El suéter azul que usé en el cumpleaños de Emma el año pasado, la falda que me puse para la graduación de Lucas del jardín de infantes, el vestido que había comprado con tanto cuidado para la boda de Miguel y Sara. Encontré la fotografía que guardaba en mi mesa de noche, Miguel y yo el día de su graduación universitaria. Él me abrazaba, sonriendo con orgullo, diciéndome que todo lo que había logrado era gracias a mí. Esa foto ahora se sentía como una mentira. Cuando bajé con mi maleta, Emma y Lucas habían regresado del colegio. Emma me vio con la maleta y frunció el ceño. ¿A dónde vas, abuela?, preguntó con esa honestidad brutal de los niños. Antes de que pudiera responder, Sara intervino. La abuela Raquel se va a vivir a un lugar donde va a ser más feliz, cariño, un lugar con personas de su edad. Pero yo no quiero que se vaya, protestó Lucas, corriendo hacia mí. ¿Quién me va a contar historias antes de dormir? Sara tomó a Lucas del brazo, alejándolo de mí. Ya eres muy grande para historias, Lucas. Es hora de crecer. La mirada de confusión y tristeza en los ojos de mis nietos fue lo que finalmente me quebró. Ellos no entendían por qué su abuela, que los amaba incondicionalmente, tenía que irse. Ellos solo sabían que alguien importante estaba desapareciendo de sus vidas sin explicación. Cuídense mucho, les dije, mi voz apenas un susurro. La abuela los ama más que a nada en el mundo. Miguel apareció en la entrada, incapaz de mirarme directamente. Mamá, yo, ¿puedo llevarte a donde necesites ir? No, respondí con una dignidad que no sabía que aún tenía. Llamaré un taxi. Mientras esperaba en la acera, mi maleta a mis pies, pensé en todos los sacrificios que había hecho por esta familia. Trabajé 2 empleos después de que murió mi esposo para darle a Miguel la educación que merecía. Vendí la casa donde había sido feliz para ayudarle con el enganche de esta casa. Dediqué 8 años de mi vida a cuidar a sus hijos mientras él construía su carrera y Sara jugaba a ser la esposa perfecta. El taxi llegó y el conductor, un hombre mayor con ojos bondadosos, me ayudó con la maleta. ¿A dónde vamos, señora?, preguntó. Me quedé en blanco. No tenía a dónde ir. No tenía familia aparte de Miguel. Mis pocas amigas habían perdido contacto conmigo después de años de dedicarme completamente a la familia de mi hijo. Al centro, dije finalmente. Necesito encontrar un hotel barato por esta noche. Mientras el taxi se alejaba, miré por última vez la casa donde había creído que viviría hasta el final de mis días. Sara estaba en la ventana de la sala, observando mi partida con una sonrisa satisfecha. Miguel no estaba a la vista. No sabía que esa noche, sentada en un hotel barato comiendo un sándwich de máquina expendedora, vería un anuncio en el periódico que cambiaría todo. Un anuncio que me daría no solo un lugar donde vivir, sino algo que había perdido por completo. Un propósito.
Desperté en esa cama de hotel barata, sintiéndome como una extraña en mi propia vida. El colchón era duro, las sábanas olían a detergente industrial, y el ruido del tráfico se filtraba a través de las ventanas mal selladas. Pero lo peor era el silencio de mi teléfono. Ni Miguel ni Sara habían llamado para preguntar si estaba bien, si había encontrado dónde pasar la noche, si necesitaba algo. Me quedé allí acostada hasta que la realidad me golpeó como una bofetada fría. Tenía que encontrar un lugar permanente donde vivir, y rápido. El hotel me estaba costando $60 la noche, dinero que no podía permitirme gastar por mucho tiempo. Bajé a la recepción y le pedí prestado un periódico al empleado, un joven que me miró con lástima cuando vio mi apariencia demacrada. Me senté en el pequeño lobby, entre el olor a café quemado y el zumbido de la máquina expendedora, para revisar los clasificados. Los apartamentos más baratos costaban por lo menos $800 al mes, sin incluir servicios. Mi pensión de $700 no me alcanzaba ni para eso. Las residencias para adultos mayores, que aceptaban personas con ingresos limitados, tenían listas de espera de meses, algunas hasta de un año. Estaba a punto de cerrar el periódico cuando vi una sección que nunca había revisado antes. Empleos para adultos mayores. La mayoría eran trabajos de medio tiempo en tiendas o como recepcionistas, pero había uno que me llamó la atención. Se busca cuidadora nocturna para paciente en cuidados especializados. Experiencia en enfermería no requerida, solo dedicación y compasión. Incluye alojamiento en las instalaciones. Contactar Clínica Whitmore. Incluye alojamiento. Esas dos palabras brillaron ante mis ojos como una luz de esperanza. No solo sería un trabajo, sino también un lugar donde vivir. Llamé desde el teléfono público del lobby, mis manos temblando mientras marcaba el número. Una voz profesional pero cálida me atendió. Clínica Whitmore, habla Helen. Buenos días, dije, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Llamo por el anuncio del cuidador nocturno. Ah, perfecto. ¿Tiene experiencia previa en cuidados?, me preguntó Helen. Pensé en todos los años que había cuidado a mi esposo durante su enfermedad, en las noches en vela cuando Miguel era pequeño y tenía fiebre, en todos los momentos en que había sido la cuidadora de mi familia. Sí, he cuidado enfermos antes. Cuidé a mi esposo hasta el final. Excelente. ¿Podría venir esta tarde para una entrevista? Digamos a las 3. Acepté inmediatamente. Usé el resto de la mañana para prepararme lo mejor que pude. Me bañé, me arreglé el cabello y me puse mi vestido más presentable. Cuando el taxi me dejó frente a la clínica Whitmore, me quedé impresionada. El edificio era elegante, moderno, rodeado de jardines impecablemente cuidados. No parecía una clínica común, sino más bien un hotel de lujo. A través de las ventanas se veían muebles finos y plantas exuberantes. Este lugar le debía costar una fortuna a quien fuera que estuviera internado aquí. Helen resultó ser una mujer de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y una sonrisa genuina. Me recibió en una oficina que olía a lavanda y tenía fotografías de jardines en las paredes. Siéntese, por favor, me dijo, señalando una silla cómoda. Cuénteme un poco sobre usted. Le conté una versión editada de mi historia, que había estado viviendo con mi hijo, pero que necesitaba independizarme, que tenía experiencia cuidando enfermos y que estaba buscando un trabajo con propósito. No mencioné que me habían echado de mi propia familia como si fuera basura. El paciente es el señor Edmund Whitmore, explicó Helen. Tiene 58 años y está en coma desde hace 6 meses, después de un accidente automovilístico. Sus funciones vitales son estables, pero requiere supervisión constante durante la noche. Me mostró una carpeta con información médica básica. Edmund Whitmore era, o había sido, el dueño de una cadena de hoteles de lujo, sin familia inmediata, sin esposa, sin hijos. Como yo, pensé con ironía, estaba completamente solo en el mundo. ¿Y exactamente qué tendría que hacer?, pregunté. Principalmente supervisión, respondió Helen.
Verificar sus signos vitales cada 2 horas, asegurarse de que los equipos funcionen correctamente, cambiar su posición para evitar úlceras por presión. Tenemos enfermeras registradas durante el día, pero necesitamos alguien responsable para las noches. ¿Y el alojamiento? Helen sonrió. Hay una habitación pequeña pero cómoda justo al lado de la suite del señor Whitmore. Tiene su propia entrada, un baño privado y una pequeña cocina. Es perfecta para alguien que necesite un lugar tranquilo donde vivir. Era perfecto, demasiado perfecto. Tenía que haber un problema. ¿Cuál es el salario?, pregunté, preparándome para la decepción. $1,200 al mes, dijo Helen, más el alojamiento gratuito y seguro médico básico. Casi me caigo de la silla. Era más dinero del que había tenido en años, más la seguridad de un techo sobre mi cabeza. Había algo que no me estaba diciendo. ¿Por qué pagan tanto?, pregunté directamente. Helen suspiró, y por primera vez su sonrisa se desvaneció un poco. Para ser honesta, hemos tenido dificultades para encontrar a alguien adecuado. Los turnos nocturnos son solitarios, y estar con un paciente en coma puede ser emocionalmente difícil. Algunas personas encuentran inquietante la quietud, el silencio. Otras se sienten incómodas hablando con alguien que no puede responder. Soledad, silencio, alguien que no podía responder. Después de años de vivir con Sarah, donde cada palabra mía era criticada o ignorada, la idea de estar con alguien que no podía juzgarme sonaba como un alivio. ¿Cuándo podría empezar?, pregunté. Helen pareció sorprendida por mi entusiasmo. ¿Qué tal si empezamos con una noche de prueba? Esta noche, si le parece bien, yo estaré aquí hasta tarde para asegurarme de que se sienta cómoda. Esa tarde, Helen me llevó a conocer las instalaciones. La suite de Edmund Whitmore era como una habitación de hospital de lujo. Grandes ventanales daban al jardín, había obras de arte originales en las paredes, y el equipamiento médico era discreto pero sofisticado. En el centro de todo esto estaba Edmund. Era un hombre alto, incluso acostado, se veía imponente. Su cabello castaño tenía canas en las sienes, y a pesar del coma, su rostro mantenía una expresión serena. Las máquinas zumbaban suavemente a su alrededor, monitoreando cada latido de su corazón, cada respiración. «Se ve en paz», comenté sin pensar. «Eso espero», dijo Helen suavemente. «Los médicos dicen que puede escuchar, aunque no pueda responder. Por eso es importante hablarle, mantener algún tipo de conexión humana». Mi habitación estaba efectivamente al lado de la suya, conectada por una puerta que podía dejarse abierta para escuchar cualquier cambio en los equipos. Era pequeña, pero perfectamente amueblada. Una cama individual cómoda, un sillón de lectura, una mesa pequeña con 2 sillas y una cocina con todo lo necesario para preparar comidas simples. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la paz. Esa primera noche, Helen se quedó conmigo hasta las 11 para asegurarse de que entendiera todas las rutinas. Después se fue y me quedé completamente sola con Edmund. El silencio era profundo, roto solo por el ritmo hipnótico de los monitores. Me senté en la silla junto a su cama, sin saber muy bien qué hacer. Se suponía que debía hablarle, pero no tenía idea de qué decir. «Hola, señor Whitmore», comencé torpemente. «Mi nombre es Raquel. Voy a cuidarlo durante las noches». Su rostro no cambió, por supuesto. Los monitores siguieron con su ritmo constante. Me sentía ridícula hablándole a alguien que no podía escucharme. Pero conforme pasaron las horas, la soledad comenzó a pesarme. Era una soledad diferente a la que había sentido en casa de Miguel. Allí me sentía invisible y rechazada. Aquí simplemente estaba sola, y había una extraña honestidad en eso. Alrededor de las 3 de la madrugada, mientras verificaba sus signos vitales, comencé a hablar sin pensarlo realmente. «¿Sabe qué?», le dije, ajustando su almohada. «Mi hijo me echó de su casa ayer. Bueno, técnicamente fue su esposa, pero él no me defendió». Las palabras salieron como si hubieran estado esperando para escapar. «Viví allí durante 8 años. Cuidé a sus hijos, mantuve su casa funcionando, y cuando ya no me necesitaron, me echaron como si fuera basura».
Me senté nuevamente en la silla, sintiendo una extraña liberación al decir estas cosas en voz alta. Su nuera me dijo que busque un asilo del gobierno. ¿Puede creerlo? Después de todo lo que hice por esa familia. Edmund no se movió, pero seguía hablando. Había algo consolador en su presencia silenciosa, en la forma en que parecía escuchar sin juzgar. No sé por qué le estoy contando esto, admití. Supongo que es porque usted no puede decirme que estoy exagerando, o que debería estar agradecida, o que las familias a veces tienen que tomar decisiones difíciles. El resto de la noche pasó en una extraña sensación de compañía. No sabía entonces que Edmund podía escuchar cada palabra que decía, que mi voz se había convertido en el único hilo que lo conectaba con el mundo de los vivos. Llevaba 3 semanas cuidando a Edmund cuando me di cuenta de que había empezado a esperarlo. No a él, específicamente, porque seguía en el mismo estado silencioso, sino a esas horas de la madrugada, cuando podía hablar libremente sin ser juzgada, criticada o ignorada. Durante el día dormía en mi pequeña habitación, despertando ocasionalmente con el sonido de las enfermeras diurnas que venían a revisar a Edmund. Helen me había dicho que tomara todo el tiempo que necesitara para adaptarme, pero la verdad era que me había adaptado más rápido de lo que esperaba. Por primera vez en años, tenía un propósito claro y nadie me decía cómo hacerlo mal. Era una noche de jueves, alrededor de las 2 de la madrugada, cuando le conté a Edmund sobre mi infancia. Estaba verificando sus niveles de oxígeno cuando las palabras simplemente comenzaron a fluir. Mi madre murió cuando yo tenía 16 años, le dije, ajustando la manta sobre sus hombros. Cáncer de mama. En aquellos tiempos no había los tratamientos que hay ahora. Mi padre no sabía qué hacer conmigo, así que me mandó a vivir con mi tía Esperanza. Me senté en mi silla habitual junto a su cama. La habitación estaba iluminada solo por las luces suaves de los monitores, creando una atmósfera íntima que me hacía sentir como si estuviéramos compartiendo secretos. Mi tía era una mujer dura, continué. Decía que mi madre me había malcriado, que yo no sabía lo que era trabajar de verdad. Me puso a trabajar en su panadería desde las 5 de la mañana antes de ir al colegio. Edmund respiraba de manera constante, su pecho subiendo y bajando en un ritmo que había llegado a encontrar reconfortante. Los médicos decían que su cerebro funcionaba normalmente, que el coma era resultado del trauma físico, no del daño cerebral. Esperanza de recuperación, habían dicho, pero llevaba 6 meses así. ¿Sabe qué es lo gracioso?, le pregunté, aunque sabía que no me respondería. Pensé que esos años con mi tía habían sido los más duros de mi vida. Aprendí a amasar pan antes del amanecer, a lidiar con clientes difíciles, a trabajar hasta que me dolieran las manos. Pero ahora me doy cuenta de que esa dureza me preparó para todo lo que vino después. Pausé para revisar el monitor de su presión arterial. Los números se veían estables, como siempre. Pero cuando volví a mirarlo, tuve la extraña sensación de que su respiración había cambiado ligeramente, como si estuviera prestando atención. Conocí a Roberto cuando tenía 20 años. Seguí, sintiendo una extraña liberación al hablar de mi difunto esposo. Era electricista, 5 años mayor que yo. No era el hombre más guapo del mundo, pero tenía unas manos gentiles y una forma de reírse que hacía que todos los problemas parecieran más pequeños. Me levanté para caminar un poco por la habitación. Estas conversaciones nocturnas se habían vuelto tan naturales que ya no me sentía ridícula hablando sola. Nos casamos en una ceremonia pequeña. Mi tía Esperanza dijo que era demasiado joven, que Roberto no tenía suficiente dinero para mantener una familia. Pero por primera vez en mi vida, alguien me hacía sentir importante. Roberto me escuchaba cuando hablaba, me preguntaba qué pensaba de las cosas. Volví a mi silla y miré el rostro de Edmund. A la luz tenue, su expresión parecía más serena de lo usual, como si estuviera teniendo un sueño agradable. Miguel nació cuando yo tenía 23 años, continué, mi voz volviéndose más suave. Fue el bebé más hermoso que había visto. Roberto estaba tan orgulloso que llevaba fotos en la billetera y se las mostraba a cualquiera que quisiera verlas. La habitación se llenó de silencio por un momento, solo interrumpido por el zumbido constante de las máquinas.
Recordar a Miguel como bebé me llenaba de una mezcla de amor y dolor que era difícil de procesar. Eran buenos tiempos, murmuré. Roberto trabajaba duro, pero siempre llegaba a casa a tiempo para bañar a Miguel y contarle un cuento antes de dormir. Los fines de semana íbamos al parque, o Roberto le enseñaba a Miguel pequeños proyectos de electricidad en el garaje. Me incliné hacia adelante, como si Edmund pudiera escucharme mejor. ¿Sabe qué me duele más? Que Miguel no recuerda esos tiempos. Tenía solo 8 años cuando Roberto murió, y creo que ha borrado esos recuerdos porque duelen demasiado. La muerte de Roberto seguía siendo un tema difícil para mí, incluso después de tantos años. Había sido tan repentina, un ataque al corazón a los 35 años mientras trabajaba en un proyecto eléctrico. Un día estaba allí, riéndose de algo que Miguel había dicho en el desayuno, y al día siguiente había desaparecido para siempre. Después de eso tuve que trabajar 2 empleos, le conté a Edmund. De día era recepcionista en una oficina de contadores y por las noches limpiaba oficinas. Miguel se quedaba con los vecinos o solo en casa haciendo tareas. Me detuve para verificar los tubos de alimentación, una rutina que ya había memorizado perfectamente. Todo estaba como debía estar, pero me tomé mi tiempo para revisar cada detalle. Estos cuidados físicos se habían vuelto una forma de meditación para mí. Creo que ahí comenzó el problema, admití, volviendo a sentarme. Miguel empezó a sentir que nunca estaba disponible para él, que siempre estaba trabajando, siempre cansada, siempre preocupada por el dinero. La culpa que había cargado durante años comenzó a derramarse en palabras. Traté de compensar siendo permisiva cuando estaba en casa. Si Miguel quería algo, encontraba la manera de dárselo, aunque eso significara trabajar horas extra o no comprar algo que yo necesitaba. Edmund parecía tan pacífico, tan libre de juicio, que me sentí segura para confesar mis mayores inseguridades como madre. Cuando Miguel se graduó de la preparatoria, quería estudiar ingeniería en la Universidad Estatal. La matrícula costaba $8,000 al semestre. Yo no tenía ese dinero, pero vendí la casa donde Roberto y yo habíamos sido felices para pagársela. Esa decisión aún me dolía. La casa pequeña con el jardín donde Roberto había enseñado a Miguel a andar en bicicleta, donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades, donde cada rincón tenía un recuerdo feliz. Me mudé a un apartamento diminuto y seguí trabajando día y noche para mantenerlo en la universidad. Miguel era un buen estudiante, pero también era joven y quería disfrutar la vida universitaria. Yo le mandaba dinero extra para que no tuviera que trabajar y pudiera concentrarse en sus estudios. Me levanté para abrir ligeramente la ventana. El aire nocturno era fresco y llevaba el aroma del jardín de la clínica. Afuera, la ciudad dormía, pero aquí adentro yo estaba más despierta que nunca. Conoció a Sara en su último año de universidad, continué, sintiendo cómo mi estómago se contraía al mencionar su nombre. Era una chica bonita de una familia con dinero. Miguel estaba deslumbrado por ella, por su mundo de cenas elegantes y vacaciones en lugares exóticos. Volví junto a Edmund y noté que su frecuencia cardíaca había aumentado ligeramente en el monitor. Probablemente era normal, pero me quedé observando los números por un momento. Sara nunca me aceptó, dije finalmente. Desde el principio me hizo sentir como si fuera una campesina ignorante que no entendía las sutilezas de su clase social. Miguel se daba cuenta, pero nunca me defendió. Creo que también estaba un poco avergonzado de nuestros orígenes humildes. La traición de Miguel dolía más ahora, hablando de ella en voz alta. Durante años había tratado de justificar su comportamiento, de entender su posición, pero en el fondo sabía que había elegido la comodidad sobre la lealtad. Cuando se casaron, Sara insistió en que la boda fuera en un country club exclusivo. Costó $20,000. Yo pagué la mitad, aunque eso significó endeudarme por años. Me reí amargamente al recordar esa boda. Yo había estado sentada en una mesa al fondo, sintiéndome fuera de lugar entre los amigos elegantes de Sara, mientras mi hijo bailaba feliz con su nueva esposa, aparentemente olvidando todo lo que yo había sacrificado por él. ¿Sabe qué es lo más triste?, le pregunté a Edmund, mi voz apenas un susurro.
que durante años me convencí de que esto era amor. Quedar hasta que doliera, sacrificar hasta quedar vacía, era lo que hacían las madres buenas. El monitor de Edmund emitió un pequeño sonido y por un momento me preocupé de que algo estuviera mal. Pero cuando revisé los números, todo parecía normal. Tal vez había sido mi imaginación. Ahora me pregunto si no les hice un daño terrible al enseñarles que podían tomar y tomar sin nunca dar nada a cambio, continué. Miguel nunca aprendió a valorar los sacrificios porque siempre estuvieron ahí, invisibles, como el aire que respiraba. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas, pero no me molesté en limpiarlas. Aquí, en esta habitación silenciosa, podía llorar sin que nadie me dijera que era demasiado sensible o dramática. Y ahora estoy aquí, hablándole a un extraño en coma, porque es la única persona en el mundo que no me interrumpe para decirme que estoy exagerando. Lo que no sabía era que Edmund no era solo un oyente pasivo. Cada palabra mía se grababa en su mente consciente, pero atrapada. Cada lágrima que derramaba resonaba en su corazón inmóvil, y lentamente mi historia se estaba convirtiendo en la razón por la que él seguía luchando por despertar. Ya llevaba 2 meses cuidando a Edmund cuando comencé a notar pequeñas cosas que antes no había percibido. Era una noche de martes, alrededor de las 3 de la madrugada, cuando me di cuenta de que su respiración cambiaba cuando yo hablaba. No era algo dramático, solo una ligera alteración en el ritmo, como si mi voz lo calmara. Le había estado contando sobre mis recetas favoritas, esas que había perfeccionado durante años y que ahora nadie quería aprender. Mi abuela me enseñó a hacer mole cuando tenía 12 años, le decía mientras verificaba sus signos vitales. Decía que el secreto estaba en tostar cada especia por separado, que había que tener paciencia para que todos los sabores se conocieran bien. Fue entonces cuando noté que su frecuencia cardíaca se había estabilizado en un patrón más tranquilo. Revisé el monitor 2 veces para estar segura. Cuando dejé de hablar, su ritmo cardíaco se aceleró ligeramente, como si estuviera esperando que continuara. «¿Edmund?», susurré, inclinándome hacia él. «¿Puede escucharme?». No hubo respuesta, por supuesto. Su rostro mantenía la misma serenidad de siempre, los ojos cerrados, la expresión peaceful. Pero algo en mi interior me decía que había una conexión que los doctores no habían detectado. A la mañana siguiente, cuando Helen llegó para su turno diurno, le mencioné lo que había observado. «Es interesante», dijo Helen, revisando los registros de la noche. «Los monitores muestran que efectivamente tuvo periodos de mayor estabilidad durante la madrugada, pero los médicos dicen que es normal. Los pacientes en coma pueden tener fluctuaciones en sus signos vitales sin que eso indique conciencia». Helen era una mujer práctica, entrenada para no dejarse llevar por la esperanza sin fundamento. Pero yo había pasado demasiadas noches con Edmund como para ignorar lo que mi instinto me decía. Esa noche decidí probar algo diferente. En lugar de hablar sobre mis memorias, le conté sobre mi día actual. «Fui al supermercado esta tarde», comencé, sentándome en mi silla habitual. Había una señora mayor en la fila del checkout que no podía cargar sus bolsas. El cajero parecía impaciente, como si fuera una molestia. Me detuve para observar el monitor. Su frecuencia cardíaca se mantuvo estable, pero había una calidad diferente en su respiración, como si estuviera prestando atención. Le ayudé con las bolsas y caminamos juntas hasta su auto. Se llamaba Dorothy, tenía 82 años, y me contó que su hija vive en otro estado y solo la visita en Navidad. El ritmo de su respiración se hizo más profundo, más regular. Era como si mis palabras lo consolaran. Me recordó a mí misma en unos años, continué. Sola, luchando con tareas que antes eran simples, siendo vista como una inconveniencia por personas más jóvenes que tienen prisa. Fue entonces cuando noté algo que me hizo contener la respiración. Los dedos de Edmund, que habían estado completamente inmóviles durante meses, parecían haberse contraído ligeramente. Tan sutil que podría haber sido mi imaginación, pero estaba segura de que había visto un movimiento. Me acerqué más y tomé su mano. Estaba tibia, suave,
como si fuera la mano de alguien que simplemente estuviera durmiendo profundamente. «Edmund», dije suavemente, «si puede escucharme, si está ahí adentro, quiero que sepa que no está solo. Yo estoy aquí, y voy a seguir estando aquí». No pasó nada por varios minutos. Luego, tan suave que casi lo perdí, sentí una ligera presión en mi mano. Un apretón apenas perceptible, pero definitivamente allí. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que Edmund podría escucharlo. «¿Edmund? ¿Puede escucharme realmente?» La presión se repitió, un poco más fuerte esta vez. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Él estaba allí, atrapado en su propio cuerpo, pero consciente. Esa revelación cambió todo para mí. Ya no estaba hablándole a un paciente inconsciente. Estaba conversando con alguien que realmente me escuchaba, alguien que de alguna manera entendía mi dolor porque él también estaba atrapado en su propia forma de soledad. A partir de esa noche, mis conversaciones con Edmund se volvieron más íntimas, más honestas. Le conté cosas que nunca había admitido ante nadie, ni siquiera ante mí misma. ¿Sabe qué es lo que más me duele de todo esto con Miguel? Le pregunté una noche mientras le aplicaba crema en las manos para prevenir resequedad. No es tanto que me haya echado de su casa. Es que lo hizo tan fácilmente, como si yo fuera un objeto que ya no necesitaba. Edmund apretó mi mano suavemente, su manera silenciosa de decirme que entendía. Durante 8 años traté de ser la abuela perfecta, continué. Cocinaba las comidas favoritas de Emma y Lucas, los ayudaba con la tarea, les leía cuentos, pero Sara siempre encontraba maneras de hacerme sentir que lo estaba haciendo mal. Recordé todas las críticas veladas, todos los comentarios passive-aggressive que Sara había hecho durante años. Decía que los malcriaba dándoles dulces, que les llenaba la cabeza con historias viejas sobre su abuelo, que no entendía las necesidades nutricionales modernas de los niños. La frustración que había acumulado durante años comenzó a salir en palabras. Una vez preparé tamales para el cumpleaños de Emma. Pasé todo el día haciéndolos desde cero, usando la receta de mi abuela. Cuando Sara los vio, arrugó la nariz y dijo que eran demasiado pesados para una fiesta de niños. Ordenó pizza en su lugar. Edmund apretó mi mano nuevamente, más fuerte esta vez, como si pudiera sentir mi dolor. Esa noche encontré mis tamales en la basura, admití, mi voz quebrándose. Ni siquiera habían probado uno. Todo ese amor, todo ese trabajo, simplemente tirado a la basura como si no valiera nada. El recuerdo aún me dolía físicamente. Había llorado esa noche en mi habitación sintiéndome completamente rechazada e inútil. Pero lo que más me dolió fue que Miguel no dijo nada, continué. Vio los tamales en la basura al día siguiente cuando sacó la bolsa, y no dijo una palabra. No me preguntó qué había pasado, no se disculpó por el desperdicio. Simplemente actuó como si nada hubiera ocurrido. Las lágrimas caían libremente ahora, pero no me importaba. Edmund había visto tantas de mis lágrimas en estos meses que ya no me sentía avergonzada de mostrar mi dolor frente a él. ¿Sabe qué pienso?, le pregunté, limpiándome los ojos con el dorso de la mano. Pienso que Miguel dejó de verme como su madre hace mucho tiempo. Para él me convertí en una empleada doméstica gratis que vivía en su casa. La revelación dolía, pero también había una extraña liberación en admitirla. Durante años había tratado de mantener la ilusión de que todavía tenía una familia real, de que los momentos difíciles eran solo temporales. Y Emma y Lucas, continué, mi voz volviéndose más suave. Mis pobres nietos probablemente ya ni se acuerdan de mí. Sara se habrá encargado de eso. Edmund movió sus dedos contra mi mano y tomé eso como una señal de consuelo. Al menos él entendía lo que era ser olvidado por las personas que se suponía debían amarte. Fue esa misma noche cuando pasó algo que cambió nuestra relación para siempre. Eran casi las 5 de la mañana, y yo estaba terminando de contarle sobre mi primer trabajo después de que murió Roberto. Limpiaba oficinas desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, le estaba diciendo. Cuando llegaba a casa, Miguel ya se había ido al colegio y cuando él regresaba, yo estaba durmiendo. De repente, mi teléfono móvil sonó. Era un número que no reconocía, pero a esa hora de la madrugada podría ser una emergencia. «¿Diga?», contesté con voz cansada.
¿Mamá? Era la voz de Miguel, sonando extraño, alterado. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Miguel, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Mamá, necesito que vengas, dijo, su voz quebrándose. Sara me dejó. Se llevó a los niños. No sé qué hacer. Por un momento me quedé paralizada. Después de 2 meses de silencio total, Miguel me llamaba solo porque tenía una crisis y necesitaba algo de mí. ¿Dónde estás?, pregunté, aunque no estaba segura de por qué. En casa. Mamá, por favor, ven. No tengo a nadie más. No tengo a nadie más. Esas palabras me golpearon como una bofetada. No me llamaba porque me extrañara o porque hubiera reflexionado sobre cómo me había tratado. Me llamaba porque yo era su último recurso. Miré a Edmund, y aunque sus ojos estaban cerrados, sentí como si me estuviera dando consejo silencioso. Su mano apretó la mía ligeramente. Miguel, dije finalmente, mi voz más firme de lo que me sentía. Lamento mucho lo que estás pasando, pero no puedo ir. Hubo silencio del otro lado de la línea. ¿Qué quieres decir con que no puedes venir? Soy tu hijo. Sí, dije, sintiendo una fortaleza que no sabía que tenía. Eres mi hijo. Pero hace 2 meses me dijiste que ya no era parte de tu familia. No puedes cambiar eso solo porque ahora me necesitas. Mamá, por favor, Miguel, lo interrumpí. Espero que encuentres la manera de solucionar tu situación, pero yo ya no estoy disponible para arreglar tus problemas. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Edmund apretó mi mano con más fuerza de la que había sentido antes, como si estuviera orgulloso de mí. Por primera vez en mi vida había puesto límites, y aunque dolía, también se sentía como libertad. Después de rechazar la llamada de Miguel, pasé el resto de esa madrugada en un estado extraño de calma y ansiedad mezcladas. Edmund parecía más alerta de lo usual, sus dedos moviéndose ocasionalmente contra mi mano, como si quisiera asegurarme que había tomado la decisión correcta. ¿Cree que fui muy dura con él?, le pregunté, aunque sabía que no podía responderme con palabras. Parte de mí quería correr hacia allá y arreglar todo como siempre he hecho. Edmund apretó mi mano 2 veces, claramente y con intención. Durante estos meses habíamos desarrollado un pequeño código. Una vez significaba sí, 2 veces significaba no y 3 veces significaba que quería que siguiera hablando. Tiene razón, suspiré. No puedo seguir siendo la solución a todos sus problemas, especialmente después de cómo me trató. Los siguientes días fueron difíciles. Miguel llamó 6 veces más, pero no contesté. Dejó mensajes de voz que iban desde súplicas desesperadas hasta amenazas veladas de que me arrepentiría de abandonarlo en su momento más difícil. La ironía no se me escapaba. Él me había abandonado cuando yo lo necesitaba, pero esperaba que yo corriera a salvarlo cuando su mundo se desmoronaba. Era mi 3er mes cuidando a Edmund cuando las cosas comenzaron a cambiar de manera más obvia. Primero fueron movimientos más frecuentes en sus dedos, luego ocasionales contracciones en los músculos faciales. Los médicos se mostraban cautelosamente optimistas, pero yo sabía que algo más profundo estaba ocurriendo. «Buenos días, Edmund», le dije una mañana mientras ajustaba sus almohadas. ¿Sabía que hoy hace exactamente 3 meses que nos conocimos? Sus párpados temblaron ligeramente, algo que nunca había visto antes. Mi corazón se aceleró. «Edmund, ¿puede intentar abrir los ojos?» Por un momento no pasó nada. Luego, lentamente, como si fuera el mayor esfuerzo del mundo, sus párpados comenzaron a separarse. Solo una fracción, pero suficiente para que pudiera ver un destello de sus ojos. «Edmund», grité, corriendo hacia el botón de llamada para avisar a Helen. «¡Está despertando!». Lo que siguió fue un torbellino de médicos, enfermeras y equipos especializados. El doctor Harrison, el neurólogo principal, llegó en menos de 1 hora para examinar a Edmund personalmente. «Es prometedor», dijo después de realizar varias pruebas. «Pero hay que ser realistas. Puede tomar días, semanas o incluso meses para que recupere completamente la conciencia. Y no sabemos qué capacidades habrá retenido. Pero yo sabía algo que los médicos no sabían. Edmund no estaba empezando a despertar.
Había estado despierto durante meses, atrapado dentro de su propio cuerpo, escuchando cada una de mis palabras. Esa noche, cuando finalmente nos quedamos solos, me senté junto a él y tomé su mano como había hecho cientos de veces antes. Sé que puede escucharme, le dije suavemente. Sé que ha estado escuchando todo este tiempo. Sus dedos se movieron contra mi mano, más fuerte que nunca antes. Los médicos dicen que su recuperación puede tomar mucho tiempo, pero yo no voy a ir a ninguna parte, le prometí. Usted me escuchó cuando nadie más lo hacía. Ahora es mi turno de estar aquí para usted. Durante los siguientes días, Edmund mostró más señales de progreso. Sus ojos se abrían por periodos más largos, seguía mi movimiento por la habitación y sus respuestas físicas a mis preguntas se volvían más claras y consistentes. Fue una semana después, cuando Helen me dijo algo que cambió todo. Raquel, me dijo una mañana después de revisar a Edmund, los abogados del señor Whitmore quieren hablar contigo. Mi estómago se tensó inmediatamente. ¿Por qué? Aparentemente, el señor Whitmore había dado instrucciones muy específicas sobre su cuidado antes del accidente. Quiere asegurarse de que esas instrucciones se están siguiendo. Los abogados llegaron esa tarde. 2 hombres en trajes caros que parecían completamente fuera de lugar en el ambiente médico de la clínica. El más mayor, que se presentó como Robert Kellerman, llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo. «Señora Raquel», comenzó Kellerman después de que nos sentamos en la oficina de Helen. El señor Whitmore dejó instrucciones muy claras sobre lo que debía ocurrir si alguna vez estuviera incapacitado por un periodo prolongado. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. Específicamente, quería asegurarse de que cualquier persona que lo cuidara durante una crisis médica fuera tratada como familia, no como empleado. No entendía a dónde quería llegar. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, dijo Kellerman, que su salario se ha incrementado retroactivamente a $3,000 al mes desde que comenzó a trabajar aquí. También significa que tiene derecho a seguro médico completo, dental y de visión, además de un fondo de jubilación. Me quedé sin habla. $3,000 al mes era más dinero del que había ganado en toda mi vida. Pero hay más, continuó el abogado. El señor Whitmore también especificó que si desarrollaba una relación genuina de cuidado con cualquiera de sus cuidadores, esa persona debería ser incluida en sus disposiciones testamentarias. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. No entiendo. ¿De qué está hablando? El segundo abogado habló por primera vez. Lo que el señor Kellerman está tratando de decir es que el señor Whitmore quiere asegurar su futuro financiero, Raquel. Ha estado observando su dedicación y quiere recompensarla adecuadamente. Pero él está en coma, protesté. ¿Cómo puede estar observando algo? Kellerman sonrió ligeramente. Las instrucciones fueron dadas antes del accidente, pero incluían provisiones para esta situación exacta. El señor Whitmore es un hombre que planifica para todas las contingencias. Salí de esa reunión con la cabeza dando vueltas y un cheque por $9,000 en mi cartera. El pago retroactivo de mis 3 meses de trabajo. Era más dinero del que había tenido en mis manos en toda mi vida. Esa noche, le conté a Edmund sobre la reunión con los abogados. No puedo aceptar todo ese dinero, le dije. Yo lo cuido porque quiero hacerlo, no por dinero. Edmund movió sus dedos contra mi mano 3 veces, la señal que había llegado a reconocer como «sigue hablando». Es que no me siento bien tomando caridad, continué. Ya he sido una carga para demasiada gente en mi vida. Esta vez, Edmund apretó mi mano con una fuerza sorprendente, y cuando miré su rostro, vi algo que me dejó sin aliento. Sus ojos estaban abiertos, completamente abiertos, y me estaban mirando directamente. Edmund, susurré, está despierto, realmente despierto. Sus labios se movieron ligeramente, como si estuviera tratando de hablar. Me acerqué más, mi oído cerca de su boca. No, caridad, murmuró con voz ronca y áspera por el desuso. Familia. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Puede hablar? ¿Cuánto tiempo ha estado consciente? Edmund tragó con dificultad.
el esfuerzo de hablar claramente agotador para él. Siempre, escuchando, todo. Mi corazón se llenó de una mezcla de alegría y horror. ¿Todo? ¿Escuchó todo lo que le conté? Sí, murmuró, sus ojos llenándose de lágrimas. Su dolor, mi dolor, también. Me tomó su mano con ambas mías, sintiendo la calidez de su piel, la realidad de su presencia consciente. Edmund, lo siento mucho. No sabía que podía escucharme, si hubiera sabido. No, me interrumpió con esfuerzo. Necesitaba escuchar. Me mantuvo vivo. ¿Qué quiere decir? Edmund cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación en ellos que no había visto antes. Después, accidente. Quería morir, admitió, sin familia, sin propósito, pero su voz. Hizo una pausa, respirando profundamente. Su voz. Me dio razón para pelear. Entendí entonces lo que había pasado. Durante todos estos meses, mientras yo pensaba que le estaba dando compañía a un hombre en coma, él había estado dándome algo mucho más valioso, un propósito, una razón para seguir adelante, una familia. Edmund, dije, mi voz quebrándose. No sé qué decir. Él sonrió débilmente, el primer gesto facial completo que había visto de él. Diga que se queda. Por supuesto que me quedo, le prometí, por todo el tiempo que me necesite. Para, siempre, murmuró Edmund apretando mi mano. Somos familia, ahora. En ese momento supe que había encontrado algo que había perdido hacía mucho tiempo. Un hogar verdadero con alguien que me valoraba no por lo que podía hacer por él, sino por quién era realmente. La recuperación de Edmund fue gradual pero constante. Los médicos estaban asombrados por la rapidez con la que recuperaba el habla y el movimiento, pero yo sabía el secreto. Él había estado luchando por despertar durante meses, motivado por nuestras conversaciones nocturnas. Una semana después de que comenzara a hablar, Edmund pudo sentarse en la cama por períodos cortos. 2 semanas después, estaba tomando alimentos sólidos. El doctor Harrison decía que nunca había visto una recuperación tan completa después de un coma tan prolongado. Es como si hubiera estado entrenando mentalmente todo este tiempo, me dijo el doctor una tarde. Sus funciones cognitivas están prácticamente intactas. Yo sonreí, pero no le dije la verdad. Que Edmund había estado entrenando, escuchando mis historias, manteniéndose mentalmente activo a través de mi voz. Era un jueves por la tarde cuando Edmund me dijo algo que cambió todo. Raquel, dijo, desde su silla junto a la ventana donde ahora pasaba la mayor parte del día. Quiero que vayamos a mi casa. Me detuve en el proceso de organizar sus medicamentos. ¿Su casa? ¿No es demasiado pronto? Los médicos dijeron que necesita al menos otro mes de terapia. Puedo hacer terapia en casa, respondió con determinación. He estado encerrado en habitaciones médicas durante 7 meses. Necesito ver el cielo sin que esté enmarcado por una ventana de hospital. Entendía su urgencia, pero también tenía miedo. ¿Y qué pasará conmigo? ¿Volveré a buscar otro trabajo? Edmund me miró con una expresión que no pude interpretar. Raquel, ¿realmente cree que la dejaría ir después de todo lo que hemos compartido? No sé qué pensar, admití. No tengo experiencia en este tipo de situaciones. Edmund extendió su mano hacia mí, un gesto que había repetido cientos de veces cuando él estaba en coma, pero que ahora tenía un significado completamente diferente. Durante todos esos meses que pasé escuchándola, dijo suavemente, aprendí más sobre usted de lo que algunas personas aprenden sobre otros en décadas. Sé que es generosa hasta el punto del sacrificio personal. Sé que es leal incluso cuando esa lealtad no es correspondida. Sé que es más fuerte de lo que cree. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en años. También sé, continuó, que merece una familia que la valore, que la respete, que la ame por quien es, no por lo que puede hacer por ellos. Edmund, no me deje terminar, me interrumpió gentilmente. Quiero ofrecerle algo, pero necesito que lo piense cuidadosamente antes de responder.
Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de oferta? Quiero que venga a vivir a mi casa, no como empleada, sino como familia. Tengo una propiedad grande con una casa de huéspedes completamente independiente. Sería suya para siempre, sin importar lo que pase. Me quedé sin palabras. Edmund, eso es demasiado generoso. No puedo aceptar. Escúcheme completo, insistió. No es caridad. Durante estos meses, usted me salvó la vida de una manera que los médicos nunca podrían entender. Me dio una razón para vivir cuando yo había perdido toda esperanza. Eso no tiene precio. Lágrimas comenzaron a formar en mis ojos. Pero usted me salvó a mí también. Me dio un propósito cuando pensé que mi vida había terminado. Entonces somos iguales, sonrió Edmund. Dos personas que se encontraron cuando más se necesitaban. Una semana después salimos de la clínica. Edmund había insistido en que fuéramos directamente a su casa para que pudiera mostrarme la propiedad. Durante el viaje en el auto médico especializado, me contó sobre su vida antes del accidente. Construí mi negocio desde cero, me explicó mientras observábamos pasar el paisaje por la ventana. Trabajé 18 horas al día durante 20 años, pensando que el éxito me traería felicidad. Pero cuando desperté y me di cuenta de que no había nadie que se preocupara genuinamente por mí, entendí que había estado viviendo la vida equivocada. ¿Nunca se casó? ¿Nunca tuvo hijos?, pregunté. Estuve comprometido una vez, respondió con una sonrisa triste. Pero ella me dejó porque decía que amaba más mi trabajo que a ella. Probablemente tenía razón. Cuando llegamos a su propiedad, me quedé sin aliento. Era una casa estilo colonial situada en 5 acres de jardines perfectamente cuidados. La casa principal era elegante pero acogedora, y a unos 100 metros de distancia había una casa más pequeña que parecía sacada de un cuento de hadas. «Esa es la casa de huéspedes», dijo Edmund, señalando hacia la estructura más pequeña. «Tiene 2 habitaciones, una cocina completa, una sala de estar con chimenea y un pequeño jardín privado. Había pensado en alquilarla, pero nunca encontré el inquilino correcto». Caminamos lentamente hacia la casa pequeña, Edmund apoyándose ligeramente en su bastón. Cuando abrió la puerta, me encontré con un espacio perfectamente decorado que se sentía como un hogar desde el momento en que entré. «Es hermosa», susurré, tocando las cortinas de encaje en las ventanas. «Pero Edmund, esto es demasiado». «Raquel», dijo, sentándose en el sofá de la sala. «¿Puede hacer algo por mí?». «Por supuesto. Llame a su hijo». Me tensé inmediatamente. ¿Por qué? Porque necesita cerrar ese capítulo de su vida adecuadamente. No puede seguir adelante completamente hasta que lo haga. Sabía que tenía razón, aunque la idea me aterraba. Saqué mi teléfono celular y marqué el número de Miguel. Contestó al segundo timbre. «¿Mamá?». Su voz sonaba desesperada. «Gracias a Dios que llamas. He estado». «Miguel», lo interrumpí. «Solo llamé para decirte algo, no para escuchar tus problemas». Hubo silencio del otro lado de la línea. «Quiero que sepas que estoy bien», continué, sintiendo una fortaleza nueva en mi voz. «Tengo un hogar, tengo propósito y tengo gente que me valora». «Mamá, por favor», Sara volvió, «pero dice que solo si tú no». «Miguel», lo volví a interrumpir. «No me interesa lo que Sara dice o no dice. Ya no formo parte de sus vidas, ¿recuerdas? Esa fue su decisión». «Pero mamá, yo nunca quise». «Sí querías», dije firmemente. «Tuviste la oportunidad de defenderme y elegiste no hacerlo. Tuviste la oportunidad de valorar todo lo que sacrifiqué por ti y elegiste ignorarlo». Edmund me tomó la mano para darme apoyo. «Espero que encuentres la felicidad, Miguel», continué. «Espero que algún día entiendas lo que realmente significa la familia. Pero ya no es mi responsabilidad enseñártelo. Mamá, no puedes hablar en serio. Soy tu único hijo». «Sí», dije, sintiendo lágrimas en mis ojos, pero también una paz profunda. «Eras mi único hijo. Pero ahora tengo una familia que me eligió, no porque me necesitara, sino porque me ama». Colgué el teléfono y lo apagué completamente. Edmund me abrazó mientras lloré, no de tristeza, sino de alivio.
¿Se siente libre?, me preguntó después de que mis lágrimas se calmaron. Sí, respondí honestamente. Por primera vez en décadas me siento completamente libre. Los meses siguientes fueron los más felices de mi vida. Edmund se recuperó por completo, pero nunca volvió al trabajo obsesivo que había definido su vida anterior. En lugar de eso, nos dedicamos a crear la familia que ambos habíamos perdido. Convertimos parte de su propiedad en un pequeño jardín orgánico, donde cultivábamos verduras y hierbas. Edmund había descubierto una pasión tardía por la cocina, y yo le enseñé todas las recetas de mi abuela que había compartido con él durante esas noches largas en la clínica. Por las tardes nos sentábamos en la terraza de la casa principal, compartiendo té y conversando sobre libros, películas, planes para el jardín, o simplemente disfrutando del silencio cómodo que solo existe entre familia verdadera. Una noche, 6 meses después de mudarnos a la propiedad, Edmund me hizo una pregunta que me sorprendió. «Raquel, ¿alguna vez se arrepiente de haber rechazado las llamadas de Miguel?» Pensé cuidadosamente antes de responder. Al principio sí, pero ahora me doy cuenta de que rechazar sus llamadas no fue rechazar a mi hijo. Fue rechazar el papel de víctima que me habían asignado durante años. ¿Y si apareciera en la puerta mañana pidiendo perdón? Dependería de si realmente hubiera cambiado o si solo me necesitara otra vez, respondí. He aprendido la diferencia entre amor y conveniencia. Edmund sonrió. Esa es la respuesta más sabia que he escuchado. En mi cumpleaños número 67, Edmund organizó una pequeña celebración. Helen vino de la clínica, junto con algunos de los terapistas que habían trabajado con él durante su recuperación. Era una celebración pequeña, pero llena de gente que realmente se preocupaba por mí. Después de que se fueron los invitados, Edmund y yo nos sentamos en el jardín bajo las estrellas. ¿Puedo hacerle una confesión?, me dijo. Por supuesto. La noche que usted rechazó la llamada de Miguel, cuando me apretó la mano con tanta fuerza. ¿Qué pasó? Fue la primera vez desde el accidente que sentí que tenía algo por lo que luchar. No solo mi propia recuperación, sino alguien que necesitaba ver que era posible elegir el amor propio sobre el sacrificio destructivo. Sus palabras me llenaron de una calidez que llegó hasta los huesos. Edmund, dije suavemente, ¿se acuerda de las primeras palabras que me dijo cuando despertó completamente? Te escuché, respondió inmediatamente. Esas 3 palabras cambiaron mi vida. Durante décadas nadie realmente me había escuchado. Todos querían algo de mí, pero nadie quería conocerme realmente. Y ahora, dijo Edmund tomando mi mano, tenemos el resto de nuestras vidas para escucharnos mutuamente. Miré hacia la casa de huéspedes, que ahora era verdaderamente mi hogar, luego hacia la casa principal donde vivía mi familia elegida, y finalmente hacia las estrellas que brillaban sobre nosotros. A los 67 años, había aprendido que la familia real no se define por la sangre, sino por la elección mutua de amarse y valorarse. Miguel me había enseñado lo que no era el amor. Edmund me había mostrado lo que sí era. Y por primera vez en mi vida, sabía con certeza absoluta que era amada no por lo que podía dar, sino por quien era. Esas 3 palabras simples, te escuché, habían sido el comienzo de la vida que siempre merecí, pero nunca pensé que tendría. Al final había tomado 67 años y perderlo todo para encontrar mi verdadero hogar.